Dear ladies and gentlemen, I cannot tell you how thrilled, how excited, how honored I am to be given a few minutes to talk about the accomplishments of my good friend, Dr. Luis Garcia, whom I have always known as Don Turo, and I hope you will forgive me if I refer to him as such. Believe it or not, I have known him as a student, as a colleague, and as somebody who taught me what practical engineering is all about. And in that respect, I'm very grateful to him. And I don't think I have the time to talk to you about all his accomplishments, but I shall talk to you only about 7 phases of what he has accomplished. First, as the son of a successful engineer, he excelled in structural design, and he was also a very good leader of a company that did wonderful business in Colombia. Second, being loyal to his alma mater, the University of Los Andes, he taught there while he worked as an engineer. That this year, they gave him an honorary professorship so that he would return and teach another couple of years at Purdue University. Unfortunately, he disappointed us and decided not to come because of his family complications. Third, he was an accomplished writer. He has an excellent book on structural dynamics. Among his papers, there is one that has to do with the economics of displacement-based design for earthquake resistance that I think every engineer should read, because it is a brilliant intellectual bridge between practice and theory with respect to earthquake-resistant design. He was an accomplished code developer. I happen to know that he initiated the modern version of the Colombian earthquake code, and he also had a very strong influence on Chapter 21 of the ACI, American Concrete Institute Building Code, that has benefited from his experience and perceptions. What is most important to me is that he initiated a movement to simplify the building code, which is done by very few people, and he was quite successful at it. He was an eminent diplomat. During his presidency of the American Concrete Institute, he opened doors to Europe, to Latin America, to bring engineers to get together and work together. And I would like for you to know that he was the first non-North American president of the American Concrete Institute. He was simply great in that respect. And to emphasize what is most important, he was a man totally devoted to his family. He was totally loyal and helpful to Camila. He loved his children, Lina and Iki, and his grandchildren. And above all, he was a very good friend. In my opinion, Don Turo brought as much fame and credit to Colombia in technology as did Garcia Marquez in literature. And I don't think I'm exaggerating. Thank you very much for listening to me, but let me give you a warning. Don't let him
start talking today, because if he starts, you're going to be here the rest of the day. Thank you very much. El ingeniero Luis Enrique García Reyes, además de ser el pionero y líder de la infraestructura sísmica en el país, ha sabido construir una gran estructura familiar, con sólidos valores y firmes principios éticos y morales. Yo conocí a Luis Enrique cuando yo estaba todavía muy joven en el colegio y él ya estaba en la universidad. Él era una persona muy estudiosa, muy pilo siempre, y siempre me hacía a mí las tareas de matemáticas, que yo no entendía nada, entonces él me hacía las tareas. Yo siempre sacaba buenísimas notas en esas materias, pero yo nunca aprendí nada porque él siempre me decía las tareas. Entonces en esa materia quedé en 0. Después, tuvimos como unos 3, 4 años de noviazgo, nos fuimos a vivir a los Estados Unidos, donde él hizo su máster en estructuras. Y ahí estuvimos 3 años y medio, y fue cuando vinimos a Bogotá a vivir. Él como ser humano, pues él siempre ha sido una persona muy generosa, muy buen padre de familia, y yo creo que a mí me ha dado también ejemplo él, y yo me siento bendecida de haber tenido la oportunidad de compartir mi vida con una persona como él, porque pues es una persona muy generosa con sus hijos, y yo creo que él ha dejado más que todo un muy buen ejemplo de vida para sus hijos, fuera de su parte académica, que él es una persona muy excelente y exitosa, pues ha dejado un ejemplo de vida en cuanto a su trabajo, a su honorabilidad, toda esa parte, yo creo que, y su dedicación y el amor que le tiene a sus hijos. Entonces, en ese sentido, pues él es muy buen padre, y yo creo que ha dejado un buen ejemplo de vida tanto a sus hijos como a mí. Yo lo admiro muchísimo. Como padre, transmitir su fuerza de carácter y su buen ejemplo es muestra de la buena formación de sus hijos. Mi papá es una persona que toda la vida nos ha dado un gran ejemplo, y él sus valores los inculca, es como demostrando la gran persona que es. El ejemplo para nosotros como familia de él ha sido fundamental para formarnos también como personas. Él es una persona que en sus valores está el trabajo, la generosidad, la honestidad. Es una persona muy recta y ética que es consecuente con sus acciones. Su destino como ingeniero estuvo marcado desde su niñez, según lo recuerda su hermano. Nos educaron no solamente para hacer un equipo, sino para profesionalmente también dirigirnos en el mismo sentido de la ingeniería civil. Anecdóticamente, pues se puede recordar cuando cerramos la casa de los papás, cuando murieron, entonces aparecieron los juguetes que hemos tenido. ¿Esos juguetes qué eran? Motoniveladoras, volquetas, bulldozers. No teníamos otra alternativa, ambos fuimos ingenieros civiles. Además, como colega y socio en el campo de la ingeniería y la infraestructura, ha realizado aportes significativos en grandes proyectos. Conozco a Luis Enrique García desde más o menos el año 72, cuando él regresó de los Estados Unidos con el título de máster en estructuras de la Universidad de Illinois en Urbana. Cuando él regresó, llegó muy inquieto y comenzó a organizar seminarios a los cuales yo asistía, y después de conocer la calidad de conferencista me convertí en un fan de Luis Enrique, sobre todo por la seriedad, cómo manejaba los temas que abordaba en el campo de las estructuras y del estudio de la parte sísmica de las mismas. Hablar de las capacidades de ingeniería del doctor García, pues son evidentes. Está en todas sus obras, está en todas sus acciones, está en todos sus legados, está en todas las normas que él ha establecido, de manera que pues definitivamente eso es de conocimiento público. Me quiero referir más bien a lo que el doctor García
es desde el punto de vista de como una persona que hace parte de una familia, que hace parte de una sociedad, que hace parte de una institución de ingeniería como la ingeniería estructural. Como persona, yo creo que tengo que comenzar por hablar de Camila, su esposa. Es una maravilla ese matrimonio, como ha funcionado. Tengo que hablar de sus hijos, de Lina y Enrique, que aunque con profesiones diferentes a las de su papá, han tenido siempre el apoyo de ese padre tan especial como ha sido Luis Enrique. Tengo que hablar de sus nietos, y lo más interesante de los nietos es que uno siempre trata como de no expresar aquellas cosas que en un momento dado siente sobre eso que es ser abuelo. Y en el caso del doctor Luis Enrique, pues me complace que lo he visto hablar no solamente en español sino en alemán, ¿ya? Y ustedes sabrán por qué. ¿Ya? Ha sido pues un miembro de familia impresionante. ¿Ya? Con su hermano Jorge es evidente esa excelente relación, y con todos sus amigos. Pero la parte que yo quisiera como remarcar es que además de esa parte familiar, de ese personaje que es Luis Enrique en su familia, lo tengo que remarcar desde el punto de vista de cómo él actúa dentro de lo que son sus amigos. A través de alianzas laborales ha construido grandes amistades. Conocí a Luis Enrique cuando entré a primero de Crolí al Gimnasio Moderno. En ese entonces era Luis Enrique, todavía no era turro como se volvió después. Y por razones de altura quedamos juntos en la fila del curso. Razones de altura es que ambos éramos los dos más chiquitos de la clase y éramos los últimos de la fila. Entonces empezamos a conocernos en ese momento, y ya al llegar por la tarde o por la noche en la casa me pregunta mi padre que qué había habido en el colegio, y le conté que había conocido a un niño que se llamaba Luis Enrique García. Me dijo: hombre, ese niño de golpe es hijo de un señor que estaba en el colegio conmigo que se llamaba Luis García. Pregúntele si es el mismo. Efectivamente, al día siguiente llegué al colegio y le pregunté: oiga, ¿su papá se llama Luis García? Me dijo: sí. ¿Y su papá se llama Eduardo? Dije: sí. ¿Por qué? Porque mi papá me dijo, y desde ahí se inició nuestra amistad hace algo más de 60 años. Por allá en los años 58, 59, compañeros de colegio. Él iba a un curso después del mío. Posteriormente entramos también los dos a estudiar Ingeniería Civil en la Universidad de los Andes, tal suerte que hasta hoy son muchísimos años de contacto con Luis Enrique. Mi relación con Luis Enrique es de largo tiempo. Se inició cuando fue mi profesor de Dinámica Estructural en el año 1973 en la Universidad de los Andes, a la cual él acababa de llegar de su posgrado de Illinois y yo estaba terminando mi pregrado en Ingeniería Civil. De esa época recuerdo que él muy jocosamente me llamaba el nieto, considerando que Alberto Sarria le había dictado clase a él, que él me dictaba clase a mí, y ahí se configuraba la relación abuelo-padre-nieto, que a lo largo del tiempo tuvo muchos desarrollos, muchos frutos, muchos resultados, y que nos implicó pues una relación técnica y de una gran amistad. Por otro lado, de esa época recuerdo otra relación que tuve con Luis Enrique, que fue la correspondiente al desarrollo tecnológico de programas para análisis y diseño estructural. Fue una época muy interesante en la cual en la programación de los distintos detalles pues adquirimos un conocimiento, un desarrollo de las particularidades del diseño estructural, temas que tal vez a hoy ya están superados, resultados que seguramente no hacemos de nuevo, pero que dejaron todo su bagaje tecnológico y de nuevo una relación con Luis Enrique muy fructífera. Desde muy joven tuvo la visión de crear agremiaciones, sociedades y hasta un club de amigos. Pues si no en los últimos años de colegio, ya en la universidad, y simplemente se generaba un sitio de reunión para después de los estudios, o ya también ir ya planes de viernes, de sábado, en fin, ese era como un lugar lejos de la casa, pero donde uno podía pues
hacer actividades ya de esparcimiento. Después del colegio, donde estuvimos muy cercanos, paseamos mucho en bicicleta, tuvimos hasta un club que se llamaba, si mal no recuerdo, Los Halcones, en el sótano de mi casa. Tuvimos también una aventura muy interesante, fuimos fundadores de un club que se llamó Club Los Venados, que fue un club que nos sirvió de mucho en nuestra juventud, llamémosla de los 17, 18 años hasta los 21, 22 años. Luis Enrique fue un gran colaborador, partícipe, presidente, secretario, fuimos de todo en ese club y gozamos mucho. Su enorme talento y su gran visión de desarrollo urbanístico lo han llevado a plasmar estos conocimientos en varios libros sobre ingeniería. Igualmente, ha publicado innumerables artículos relacionados con la materia. Ha hecho grandes realizaciones Luis Enrique. Yo podría recordar algunas, por ejemplo, su libro de dinámica estructural, en mi opinión es el mejor libro que ha existido de este tema, justamente porque no es solamente la parte teórica y conceptual, sino porque es un libro hecho para los ingenieros que hacemos ingeniería estructural y trabajamos la ingeniería sísmica. Como docente es un hombre muy reconocido por su generosidad al ofrecer su conocimiento con gran pasión. Siempre con su generosidad y su colaboración. Fue un magnífico profesor mío en las épocas de la universidad y me ayudó muchísimo. Yo destaco que Luis Enrique García no solamente ha querido trabajar y ha tenido un éxito profesional importante, él ha querido compartir sus conocimientos a través de la docencia y toda la vida, desde que yo lo conozco, ha estado impartiendo clases en varias universidades. Luis Enrique, un gran docente, un gran profesor, tuve la suerte de conocerlo así, nunca fui su alumno exactamente, pero lo conocí dictando conferencias sobre ingeniería sísmica y dinámica estructural. Cuando, como yo he tenido oportunidad de hacer algunos trabajos en compañía, sobre todo relacionados con normas, con requisitos y con requerimientos, siempre hemos pactado unas reuniones de 1 o 2 horas que se vuelven de 3 o 4. Y cuando ustedes se preguntarán por qué, les quiero comentar que es una persona que en esa reunión atiende a tantos amigos y a tantos no tan amigos, con explicaciones que le piden sobre muchas posibilidades de diseño estructural, que se vuelven unas clases telefónicas lo suficientemente extensas como para que nuestra reunión se duplique en tiempo. No importa quién sea, a todo el mundo le presta la misma atención, independientemente de qué tan bueno o qué tan amigo sea en algún momento dado. Es por ello que sus colegas y socios no dudan en darle el título de padre de la sismoresistencia y padre de las normas sísmicas en Colombia. Yo considero que este hombre es el creador de las normas colombianas, porque él, aunque a mucha gente le parezca exagerado, él fue el hombre dedicado exclusivamente a ese tema, gracias a la inspiración que tuvo de 2 grandes maestros, que fueron Mete Azosen en los Estados Unidos y Alberto Sarria en la Universidad de los Andes. Y las normas, desde la inicial que hubo, que no era obligatoria y que era AIS 100 del año 81, como hasta la última, que es la NSR 10, tienen el sello de Luis Enrique. Y él realmente fue el que escribió prácticamente el 100% del contenido de esas normas. Por eso considero que él es el gestor de algo que para el país es fundamental y porque nos distingue hoy en día dentro del contexto internacional como un país que tiene normas de una seriedad absoluta y de una rigurosidad completa. De aquello que he anotado, mención especial quiero hacer al trabajo de Luis Enrique en la norma sismoresistente. Fue el gran promotor, el papá del trabajo en la norma del 84, en la norma del 98, en la cual pues
él se echó al hombro ese trabajo, el cual dijo que ya para la norma de la NSR 10 pues quería marginarse, lo cual fue simplemente un decir desde el punto de vista formal, porque ya cuando estábamos embarcados en el trabajo volvió de una manera informal pero totalmente decidida a embarcarse en el ejercicio de este esfuerzo y en el resultado que, como todos los dos primeros, fue totalmente exitoso. Debo decir que lo más importante de Luis Enrique García Reyes ha sido la norma sísmica. Yo diría que no solo es la persona que ha escrito toda la norma, que ha revisado cada frase de la norma, ¿sí?, sino que es el padre de la sismoresistencia en Colombia, es el padre de las normas sísmicas que justamente garantizan en esos 30 segundos, 40 segundos, que a lo largo de los 70 años que dura una construcción, o 50 años, que la ciencia y la ingeniería se dediquen a lograr que en esos 30 segundos no se colapse una estructura. Reconozco o me acuerdo de varias anécdotas que tengo con él. La primera de ellas, el primer recuerdo que yo tengo de Luis Enrique, fue cuando se decidió incluir por primera vez la norma colombiana de construcciones sismoresistentes en formato digital en un CD de la reunión del concreto para darle una amplia divulgación. Y esta norma obviamente tiene una cantidad de caracteres del alfabeto griego que no eran fácilmente manejables en su momento por los programas de la época, lo cual pues, nos dio muchísimo trabajo. Luis Enrique era, yo creo que de las personas que tenía los sistemas más avanzados en su propia casa para poder hacerlo, y las personas que estaban produciendo los CDs en su momento pues no tenían todavía ese nivel de tecnología. Bastantes trasnochadas tuve yo en su momento con Luis Enrique en eso. Excepcional, un trabajador incansable, una característica particular de él que todos nos la gozamos, como se dice, es ese buen humor que siempre manifiesta, la manera de visualizar el mundo y el trabajo en medio de esa simpatía, y el humor que siempre tiene es maravilloso. Desde luego, desde Proyectos y Diseños nos unimos a este homenaje merecido por demás para Luis Enrique y le damos un gran abrazo de felicitación de parte mía y de todos aquellos que trabajan en Proyectos y Diseños, que trabajaron con él y que lo recuerdan con muchísimo cariño. Luis Enrique es claramente uno de los ingenieros más prestantes del país, es también un gran colega para todos, pero sobre todo es un gran amigo. Luis, I was delighted to learn you're being honored during the Colombian Association of Structural Engineers Tall Building Seminar. It is such a well-deserved tribute to you and your contributions to the design of concrete structures. Luis, you bring a unique perspective to concrete design because of your deep understanding of the behavior of structural systems. And this is clearly reflected in your contributions to the ACI 318 building code. The practical design approaches you have championed have enhanced our ability to build safe and cost-effective concrete structures. Congratulations, Toto. A mi mente se viene algunas de las máximas. Todos sabemos que a Luis Enrique lo llamamos o lo llamaban o lo llaman el turro, ¿sí? Y en la oficina tenemos las máximas turrescas, ¿sí? Las máximas turrescas son los dichos que él tenía y que enseñan y enseñaban mucho de la filosofía de la vida, como por ejemplo, toda buena obra tiene su correspondiente castigo, o quedé helado, o cuando había algún disgusto con alguien, decía, hay gente que es así de trato y otra que es de nacimiento, pero algunas veces se conjugan estas dos propiedades. Crecer con él es más un diálogo, un gran diálogo que él nos ha
nos ha dado, que es una vida que Él ha creado para nosotros. Y yo veo que si no fuera por el impacto que Él tiene en nuestras personalidades, pues seríamos unas personas completamente distintas. En lo personal, debo decir que él fue mi mentor. Estoy muy agradecido, hombre magnánimo, generoso. Muchas de las cosas que tengo hoy en día como profesional, como persona, se las debo a Luis Enrique García Reyes, que tengo la oportunidad de decirlo aquí. Le agradezco mucho de haber tenido yo la gran oportunidad de haberlo conocido, de haber estado muy cerca de las actividades que hace y sobre todo decir que para mí ha sido una suerte y un privilegio haber conocido un hombre del Renacimiento en tiempos de la posmodernidad. Hola, soy Mariana. Aquí estamos en el Jardín Inglés en Mónaco. Hola, soy Antonio. Te felicitamos y te queremos mucho. Hola, Belelo. Felicitaciones. Qué lástima no poder estar contigo hoy. Sí, nos hubiera gustado celebrar con todos ustedes. Pues felicitaciones nuevamente. Nos va a tocar celebrar desde la distancia. ¡Chao! ¡Chao! A nombre de la Asociación Colombiana de Ingeniería Estructural, gracias por su dedicación, por su profesionalismo, sus aportes y sus enseñanzas. Gracias, ingeniero Luis Enrique García Reyes.